Ok, bueno, en la clase número 21 del curso de ADI, de Análisis y Diseño de Experimentos, vamos a hablar acerca de un tópico que corresponde a un puente entre lo que estábamos viendo de diseño de experimentos factoriales de dos niveles, estos diseños 2 elevado a n, y lo que nos compete a continuación, que es análisis de regresión, ya que es la última materia del curso, la de análisis de regresión. Entonces, entre medio, cuando planificamos este curso con el profesor Iván Cornejo y el profesor de la Casa Central, bueno, en ese momento era el profesor Iván Cornejo el que hacía la clase en Valparaíso, decidimos que esta clase era como un buen pivote para entender la perspectiva como global del problema y al mismo tiempo como una especie de análisis también como un poco histórico y que tiene que ver también con la complejidad de los cálculos asociados a modelos que son un poco distintos, ¿ya? Entonces, básicamente, como uno parte del diseño de experimentos industriales con el diseño 2 elevado a n y calcula los efectos y los parámetros y su significancia con unas ecuaciones que son como bien particulares para ese tipo de problema, ¿ya? Para ese tipo de problema 2 elevado a n. Y el objetivo, como yo les explicaba en esas clases, era porque la idea era entender, o sea, entender que los parámetros están relacionados con efectos y que la significancia de los efectos se relaciona con los intervalos de confianza de los parámetros. ¿Ya? Entonces eso es como súper relevante. Y ahora la idea es pasar al siguiente nivel, que es, ¿qué pasa si tengo otro tipo de modelos? ¿Ya? Y para eso es bueno mostrar la necesidad de pasar a otro tipo de modelos basados en la necesidad de hacerlo. O sea, no necesariamente decir quiero aplicar un nuevo modelo porque sí, sino más bien quiero aplicar un nuevo modelo porque lo necesito. Entonces vamos a ver esas cosas y también vamos a ver cómo dejar abierto lo que viene a continuación, que es el análisis de regresión. ¿Ya? La clase se llama superficie de respuesta y básicamente el objetivo es comprender y aplicar el concepto de mejora continua. ¿Ya? Y esto está todo inmerso de un algoritmo de mejora continua, ya que básicamente, no sé si el nombre algoritmo básicamente son un montón de pasos que se repiten de acuerdo a un determinado procedimiento, el cual tiene un objetivo, y básicamente en este caso el objetivo es de la mejora continua. Ese es un algoritmo que vamos a aprender, y para eso entonces vamos a aplicar el método de la superficie de respuesta. Y básicamente el objetivo específico es comprender la necesidad de explorar fuera de la región experimental. Ahora vamos a salir, vamos a pensar qué pasa en los lugares donde no he experimentado todavía, y a partir de eso preguntarnos dónde debiésemos investigar fuera de la región experimental, que es el camino de máxima mejora. Analizar los resultados fuera de la región experimental original, o sea, identificar qué está pasando cuando yo comienzo a experimentar fuera de la región experimental, planificando, por supuesto, dónde lo voy a hacer mediante este camino de la máxima mejora. Y finalmente, preguntarnos si es que el diseño de experimentos que conocemos es suficiente cuando existen comportamientos un poco distintos a los supuestos que teníamos, ¿ya? O sea, ese básicamente es como los tópicos que vamos a ver. Entonces, lo que sabemos siempre es bueno, ya, todas las clases pueden ver que al principio de la PPT hay lo que sabemos, y básicamente el contexto de esta parte es que cuando planificamos nuestro diseño de experimentos habíamos desarrollado o habíamos planteado un supuesto, ya asumimos que es equivalente a un supuesto, y en este caso dice que asumimos que estamos lejos del óptimo del proceso, ¿ya? Entendiendo que el óptimo del proceso es un punto que alrededor de ese punto de trabajo solamente tengo condiciones operacionales peores. Entonces hay un punto de trabajo que básicamente sería el mejor de todo, y en este caso está representado acá por esa flecha que ahí dice, apenas se ve que dice y óptimo, ya donde básicamente acá si tuviésemos, por ejemplo, la dependencia de la respuesta, por ejemplo, avances de la reacción en un reactor batch, modificando el factor temperatura y el factor concentración, esos dos. Entonces, básicamente, decíamos que, claro, si nuestro objetivo era en algún momento de la vida llegar a este punto óptimo, el mejor de todos, ese, por ejemplo, que está ahí en amarillo, es muy complejo, por ejemplo, que encontremos de inmediato un lugar o una combinación de, por ejemplo, en este caso, la concentración, ya esta concentración que está acá, por ejemplo, en este eje, y la temperatura que está acá, temperatura, tal que cuando yo experimente llega al tiro al óptimo. Eso es súper difícil porque hay muchos puntos subóptimos y solamente uno o un conjunto pequeño de puntos óptimos. Entonces, como yo les explicaba, lo más probable es que estemos en un lugar lejano, ¿ya?
Y para esos lugares lejanos, donde básicamente si esta superficie representa la respuesta experimental, o claro, la respuesta experimental, la cual yo no conozco, pero asumo que soy capaz de como de poner una bola de cristal, entonces lo más probable es que estemos trabajando en cualquier otra región y que básicamente, por ejemplo, en la región que aparece acá con el círculo rojo, y entonces vamos a estar trabajando, por ejemplo, concentraciones limitadas por estos dos extremos y temperaturas limitadas también por esos dos extremos. Y entonces habíamos conversado, según lo que conversábamos en la clase anterior, que si es que estábamos, si decidíamos una región experimental lejos del óptimo, entonces lo más probable es que esa región experimental lejos del óptimo se pudiese describir, vamos a poner acá los resultados experimentales como un plano. Ahí más o menos queda como un plano. Entonces es un plano. Entonces habíamos dicho que, considerando que ese es el plano, planificábamos los experimentos pensando que el modelo que mejor describía los datos era un modelo de un plano. Y básicamente, a partir de eso entonces definíamos el método 2 elevado a n o 2 elevado a k, donde básicamente la idea era que esto me daba el número mínimo de correas experimentales, y aparte habíamos decidido que debido a que queríamos obtener la máxima información, entonces las corridas experimentales las íbamos a realizar, en los límites de la región de las variables de decisión, o sea, en el ulow y en el uap, y en la combinación de ellas, por supuesto. Si tenemos 2 elevado a n, hay una combinatoria de combinaciones entre el valor mínimo y el valor máximo, el cual lo llevábamos hasta una variable codificada entre más 1 y menos 1, mediante una ecuación de adimensionalización o de normalización, y con eso entonces trabajábamos para obtener, planificábamos los experimentos, los llevábamos a cabo y al final teníamos efectos, teníamos intervalo de confianza y finalmente podíamos descartar aquellos que no eran significativos para obtener los parámetros y un modelo real, un modelo funcional. Entonces todo eso vimos en la clase pasada y la anterior. ¿Ya? Ahora, aquí dentro de todo esto hay un supuesto, ¿ya? Y el supuesto es que estamos lejos del punto de partida y por lo tanto todo esto aplica considerando ese supuesto, porque habíamos dicho que, como les comentaba, que aquí existe un plano o que esa superficie se puede describir como un plano y que a lo más ese plano va a tener curvatura, habíamos conversado, curvatura de primer orden. O sea, básicamente esas interacciones, esas multiplicaciones. ¿Ya? Y claro, la idea ahora es preguntarnos, bueno, y si no estamos ahí, por ejemplo, o si es que estamos en este lugar y queremos avanzar y llegar hacia ese óptimo, que está acá, es el lugar donde quiero llegar, a esa estrella que quiero llegar hasta acá, ¿cómo tendríamos que hacerlo? ¿Ya? Y claramente si es que tuviésemos si es que conociéramos esta superficie de respuesta, la respuesta saldría sola, porque básicamente tendríamos que llegar hasta ahí, pues entonces tendríamos que medir, entonces esa temperatura y esa concentración, ya estaríamos al otro lado. Pero lamentablemente, perdón, esta superficie es desconocida. Y lo único que conocemos de toda esa superficie es esta parte que está acá. No conocemos más. Este plano que está acá, que es el que se supone que describe mi región experimental. Y es lo único que conozco. Entonces, a partir de esta información, que es una información local, vamos a comenzar a trabajar para identificar hacia dónde sigo experimentando, eh, y luego cómo esa planificación experimental, que implica preguntarnos y responder a la primera pregunta de hacia dónde sigo experimentando, nos va a llevar finalmente a encontrar un punto que tenga características de óptimo, ¿ya? Estas características ahí, que están ahí marcadas con esa estrella. Pero claro, partiendo de la base que no conocemos esta superficie, sino que conocemos solamente ese plano. ¿Ya? Y claro, y para intentar llegar hasta este punto vamos a responder algunas preguntas, ¿ya? Y las preguntas que vamos a intentar responder siempre bajo la perspectiva de que solamente vamos a conocer información local es, a partir de la información local, la primera pregunta debiese ser hacia dónde seguimos experimentando. En este caso, si queremos optimizar la respuesta, en este caso maximizarla, ¿ya? Y como tengo información local, porque conozco solamente el modelo que está acá, entonces, ese modelo que está ahí me va a entregar información medianamente creíble, dependiendo de qué tan lejos o qué tan cerca esté del óptimo, sobre hacia dónde me tengo que mover. ¿Ya? Y esa información se llama pendiente o dirección de máximo crecimiento. Entonces, eso es lo que vamos a ver como una información que se puede extraer desde el modelo que uno
describe como un plano y que luego entonces puede pensar que ese modelo me está indicando algo que está pasando por fuera, en otras regiones. Entonces eso se llama dirección de máximo crecimiento. Y luego que decidimos, por ejemplo, la dirección hacia donde nos tendríamos que mover, pensando, por ejemplo, que aquí estaba el plano inicial, ese plano que habíamos identificado inicialmente. Entonces la idea sería ahora, si una vez que uno como define hacia dónde tengo que seguir experimentando fuera de la región experimental, ya como lejos de estos límites, entonces esa dirección tiene que ir complementada con como una especie de módulo de un vector. Si pensamos que esto es un vector, por ejemplo, que se va proyectando hacia abajo, por ejemplo, esta flechita que ustedes ven acá, esa flechita que ustedes ven en magenta acá, se puede proyectar allá abajo y esa proyección correspondería a la combinación de concentración y temperatura, por ejemplo, que tengo que seguir probando de tal manera de ir siempre, cuando experimento, ir avanzando en una dirección en la cual obtengo siempre mejoras. ¿Ya? Entonces tenemos que preguntarnos hacia dónde, que sería la dirección del vector, y cuánto vamos a alejarnos de la región experimental, que sería algo así como la magnitud. ¿Ya? Como hacia dónde doy los pasos y qué tan grandes son los pasos que voy a dar. ¿Ya? Y eso básicamente implica, ¿y por qué vamos a hacer eso? Porque la idea es que si decidimos una región la cual tiene una dirección en la cual se supone que vamos a ir obteniendo las mayores ganancias, implica entonces que tengo que dar pocos pasos para llegar al óptimo, porque finalmente la idea acá siempre es minimizar el número de corridas experimentales, ¿ya? Entonces, el objetivo final va a ser llegar hasta este óptimo, y para eso entonces partíamos de la base de que conocíamos información local, y entonces, como recapitulando, vamos a extraer esa información local. Y cuando experimentamos fuera de la región experimental, ya, si es que nos acercamos, si es que vamos por la buena dirección, vamos por el buen camino, podría llegar a un punto que está representado por esa flecha blanca, que está ahí en el dibujo, en la gráfica, perdón, donde básicamente, si seguimos experimentando, podríamos identificar que existe un óptimo. ¿Ya? Y la idea también entonces es tener herramientas que nos permiten identificar o qué características debiese tener ese punto al cual nosotros y nosotras queremos llegar, pero que no conocemos, ¿ya? Porque recuerden que esto es como dar paso en una pieza oscura. ¿Ya? No sabemos dónde queremos llegar, pero sabemos que queremos llegar hacia allá. ¿Ya? Entonces, básicamente, la idea es luego identificar algún método para evidenciar cuándo estamos en un máximo, en un óptimo. ¿Ya? Y que eso básicamente es evaluar si es que es necesario que nuestro modelo tenga curvaturas de segundo orden. ¿Ya? Porque, como les decía, si los supuestos, la única forma de, en este caso, levantar el supuesto de la curvatura de primer orden, y por lo tanto decir que algo tiene curvatura de segundo orden, esa es como la forma que tenemos para identificar que estamos en un punto cercano al óptimo. ¿Ya? Pero al ser todo esto empírico, me refiero con empírico a aquello que no tiene una eh, fenomenología detrás que soporte todo esto que les estoy contando, sino más bien que la fenomenología es parte de la explicación de los modelos empíricos. Entonces, el supuesto que tenemos que hacer, o que hicimos, lo tenemos que contrastar con los datos. A diferencia quizás con un supuesto en termo o en otra área de la ingeniería que ustedes conocen, donde básicamente el supuesto tiene que ver con las condiciones experimentales y que tiene que ver con desarrollos teóricos que llevan a la definición de esos supuestos. En el caso de los modelos empíricos basados en datos, la única forma de levantar un supuesto o de corroborar un supuesto es con datos. Entonces implica que vamos a tener que utilizar los datos para contrastarlo con lo que nos está prediciendo el modelo. Y acá el asunto es como de bastante sentido común, ¿cierto? En el sentido de que, por ejemplo, si el modelo se parece mucho a los datos experimentales, entonces básicamente el supuesto está bien. Pero si resulta que ahora el modelo está muy alejado de los datos experimentales, entonces el modelo está mal. Entonces tengo que pensar en otra dependencia. ¿Ya? Entonces, como el resumen de lo que vamos a ver, que es un método eficiente para la exploración en otras regiones experimentales fuera de la región original, vamos a llamar esto que va a ser la región original, va a implicar para llegar a este método responder a la pregunta cuál es la dirección que debo seguir y qué tamaño de la actualización tengo que aplicar. Luego, a medida que voy moviéndome afuera y me voy alejando de la región original,
¿Cómo sé yo que estoy en el óptimo? O sea, a medida que voy probando distintas configuraciones de temperatura y concentración fuera de la región original. ¿Cuándo sé yo que tengo que parar porque llegué al mejor punto de todo? Y en ese lugar, en ese punto, preguntarnos si es que el diseño experimental que conocemos es adecuado para ese lugar. Eso es básicamente como toda el resumen de lo que se ve en esta parte. ¿Ya? Entonces, esas son las preguntas con las que vamos a trabajar hoy. ¿Ya? Y las preguntas entonces nos van a terminar generando un algoritmo que está al final de la clase. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a responder, ¿ya? Y para eso quiero que, voy a mover un poco acá, quiero que pongamos atención, ¿ya? Y que yo les decía que vamos a comenzar trabajando con una región experimental original, y esa región experimental original la vamos a ver desde dos puntos de vista, ¿ya? El primer punto de vista que vamos a, o cuáles son los dos puntos de vista que vamos a ver, perdón, el primero tiene que ver con el plano que vamos a obtener. ¿Ya? Un punto de vista es el plano. O sea, básicamente, el plano que básicamente relaciona las variables independientes con la variable dependiente. ¿Ya? Ese plano, que para este caso, por ejemplo, para este problema, sería un beta 0 más beta 1, U1, beta 2, U2, más beta 1, 2, U1 y U2. ¿Vale? Eso básicamente es el primer punto de vista, que es como ver la superficie, ver el eje Z. ¿Ya? Y el otro punto de vista que necesitamos ver es cómo estos puntos experimentales se proyectan en la región donde solamente veo la relación que existe entre las variables independientes. O sea, por ejemplo, si el plano se proyecta hacia arriba de esta manera, entonces esa proyección corresponde a un cuadrado, ¿no es cierto? Que ese cuadrado está representando los puntos experimentales. Y aquí estaría, por ejemplo, el punto menos 1, menos 1, acá estarían, bueno, todos los puntos asociados a ver las cosas desde una perspectiva solamente de las variables independientes. ¿Ya? Entonces, uno tiene que ver con el plano y el otro tiene que ver con la región experimental. ¿Ya? Porque ambos puntos de vista son complementarios y permiten como mejorar la forma de la respuesta. ¿Ya? Entonces, vamos a partir respondiendo las preguntas en el orden que aparecen acá. Entonces, lo primero que vamos a preguntarnos es, estando en una región experimental inicial, donde yo ya planteé un problema, yo les decía, 2 elevado a n, donde yo ya descarté los efectos significativos, donde yo obtuve un modelo funcional, donde incluso puedo haber ya propuesto puntos de operación dentro de la región experimental, ¿hacia dónde debiese seguir investigando? Si yo quiero salir de la región experimental, ¿en qué dirección debiese salir experimentando? ¿Ya? Y si es que tuviésemos, como les decía, la oportunidad de tener esta superficie de respuesta que realmente no la conocemos, pero si la conociéramos, la respuesta sería trivial, porque la respuesta sería hacia allá, hacia arriba. ¿Por qué hacia arriba? Porque hacia arriba veo claramente que las cosas están subiendo. Si lo que yo quiero es optimizar maximizando la respuesta, entonces tengo que ir hacia arriba, pues nunca hacia abajo. Si voy hacia abajo voy a disminuirla. ¿Ya? Entonces, esa flechita magenta que ustedes ven acá, nuevamente yo les explicaba, si es que por ejemplo esa flechita pasa por el 0,0, que sería este punto central, 0,0, entonces esa flecha tiene una proyección en ese eje, esa proyección que está acá. Entonces, esa es la dirección que yo ando buscando. La dirección que cuando yo me muevo dentro de esta línea, lo que va a pasar es que si es que yo evalúo puntos experimentales en cualquier punto combinación de esa línea recta, entonces cada una de estas alturas van a ser soluciones o obtenciones de la región experimental, o sea, el resultado del experimento, perdón. Entonces la idea es que siempre que esta línea por la cual voy experimentando vaya siempre en un sentido de aumentar, de que el I vaya siempre aumentando. ¿Ya? Porque eso implica que voy en la dirección correcta. ¿Ya? Entonces, esa dirección se llama, o la dirección a la cual queremos obtener esa respuesta, se llama la dirección de máximo crecimiento o de máximo decrecimiento, si es que queremos maximizar o minimizar. ¿Ya? De máximo cambio, podemos decir. ¿Ya? Y básicamente como esto es un modelo lineal, el cual, por ejemplo, antes estaba representado como una superficie, y ahora lo represento el mismo, pero ahora como líneas de contorno, ¿ya?
Entonces, nuevamente, si estamos en la región experimental original, que ahora va a estar acá, ¿ya? Y que sobre esta región experimental está la superficie que ahora aparece solamente como líneas de contorno. ¿Ya? Entonces, lo que hacemos cuando hacemos un procedimiento experimental y la obtención de parámetros y de efectos es básicamente transformar toda esta superficie que no conocemos, que la voy a marcar con magenta, un marcador magenta, esa superficie no la conocemos y lo único que conocíamos, yo les decía, era este plano. Entonces, este plano probablemente no sea realmente un plano en un sistema, si es que conociéramos la respuesta original, la verdadera. Va a ser una superficie que no va a ser un plano, va a ser una superficie con no linealidades. Pero Taylor nos dice que las curvas se pueden describir como pedacitos de rectas unidas y en este caso las superficies se pueden unir como pedacitos de planos unidos. Entonces, este plano, que realmente lo veríamos como una superficie, lo podríamos ver básicamente así, por ejemplo. Pero voy a mover un poquitito esto así, por ejemplo. ¿Ya? Esta sería la superficie de contorno, pero del plano, que es una aproximación de la superficie de respuesta real. ¿Ya? Entonces, si en esta región experimental original hemos identificado este plano tiene asociada una ecuación y de la parte geométrica de geometría analítica, si queremos conocer la dirección en la cual cambia de manera más rápida la pendiente de en este caso, perdón, la dirección en la cual cambia de manera más rápida la respuesta de interés, o sea, si es que en la dirección en la cual estas líneas de contorno se van haciendo cada vez más distintas, con el menor número de cambios, por lo tanto tiene una pendiente más elevada, esa recta, ¿ya? Esa recta que está acá en azul, ¿ya? Que está proyectada en el eje de U1 y U2, se puede obtener haciendo una división de pendientes. ¿Ya? Por ejemplo, si es que esta plano se escribe así, I igual a beta 0 más beta 1 U1 más beta 2 U2, ¿ya? Entonces la pendiente que describe la dirección de ese vector, que es el vector que va en el máximo crecimiento, se puede obtener a partir de la derivada. O sea, si derivamos, por ejemplo, esto respecto a U1 y respecto a U2, entonces vamos a obtener que, derivando con respecto a U1 y a U2, vamos a obtener simplemente los parámetros, beta 1 y beta 2. Y la combinación de esos parámetros, ¿ya? Es la que entrega la pendiente de máximo ascenso, ¿no? O de máximo cambio, de que es esta que está acá, este pendiente. Esa pendiente que está ahí se obtiene sacando la derivada y haciendo una proporción de derivadas del modelo. ¿Ya? Esa pendiente va a ser, si es que por ejemplo estamos en el eje U1 y U2, esta pendiente va a estar dada por B2 partido por beta 1. Esa es la pendiente que tiene esa curva. Y ahí esa pendiente es básicamente porque corresponde, ahí hay una ortogonalidad con respecto a las líneas de, respecto a las líneas de contorno. ¿Ya? Y cuando definimos una recta, esa recta requiere una pendiente, ya que es la pendiente de máximo ascenso, y requiere también un intercepto, un origen. ¿Ya? Y por definición, el origen de esta pendiente va a ser el origen de la región experimental, el centro, o sea, el 0,0. Entonces va a tener un intercepto que va a ser 0, porque vamos a decir que está justo en variable codificada en el 0,0, y la pendiente va a estar dada por esta división de pendientes obtenidas a partir del modelo. ¿Ya? Porque geométricamente eso implica generar un ángulo de 90 grados respecto a estas líneas de contorno, por lo tanto es la dirección en la cual más rápido crece la respuesta de interés. Entonces se llama pendiente de máximo ascenso. ¿Ya? Entonces, como para hacerlo un poco más claro, estas son las cosas que no estaban en la PPT inicial. Imaginémonos que tenemos un modelo que describe la región de trabajo original en variables codificadas, más 1 menos 1, más 1 menos 1, perdón, menos 1, ¿ya? Que se puede describir, aquí está el menos, más 1
menos 1, que se puede escribir por esta ecuación que está acá, ¿ya? Entonces, en vez de seguir trabajando con esta imagen que representa la respuesta real y el lugar donde está la región experimental, ahora nos vamos a enfocar, vamos a hacer un zoom en el plano que describe esa respuesta experimental, la cual fue obtenida con todo este procedimiento que yo les comentaba desde antes, ¿ya? Entonces, este plano que ustedes ven acá, en pantalla, está descrito por esta ecuación, ¿ya? Y en la parte de abajo, en el eje XY, o sea, en el eje U1, U2, está representada las líneas de contorno de esa superficie, ¿ya? Que son básicamente similares a estas líneas de contorno que yo les comentaba, estas verdes, ¿ya? Entonces tenemos un plano que define unas líneas de contorno, entonces la idea es identificar cómo proyectamos a partir de la línea 0,0, o sea, del origen 0,0, este plano, esta superficie, perdón, esta recta que apunta hacia el crecimiento, ¿ya? Entonces, la recta que apunta al crecimiento, yo les decía, es básicamente aquella que va en esa dirección y que tiene una proyección en el eje U1, U2, que tiene una pendiente que está dada por ese beta 2 partido por beta 1, ¿ya? Y que pasa por el 0,0. Entonces, lo mismo que les estoy mostrando en las PPT anteriores, ahora me voy a enfocar directamente con este plano. Entonces, así se ve en la gráfica de la derecha, así se ve el modelo, la línea de contorno dentro de la región experimental. Recuerden que acá está, por ejemplo, la concentración up, y acá está la concentración low, acá está la temperatura low y la temperatura up, las cuales en variable codificada se ven entre menos 1 y 1. Y estas son todas las predicciones que genera el modelo a partir del punto 0,0. ¿Vale? Entonces, la pendiente de máximo ascenso es aquella proyección de esta curva que yo les comentaba que se ve de esta manera y, como les mostraba, se puede obtener, ¿ya? Y aquí hay como una especie de ángulo recto, se puede obtener a partir de, conociendo, perdón, las pendientes que hay en la respuesta del modelo entre beta 1 y beta 2. ¿Ya? Beta 1 y beta 2 corresponden a las dependencias de U1 y U2, ¿ya? Y básicamente corresponden de manera respectiva a DI a DU1, a DI a DU2. O sea, la pendiente de esta pendiente máxima ascenso corresponde a la relación de derivadas parciales con respecto a 1 y con respecto a U2. ¿Ya? Y pasa esta pendiente por el 0,0. Por ejemplo, para el caso de el modelo que tiene esas pendientes definidas, obtenidas por supuesto, como les comentaba, todo para variable codificada, ¿ya? Entonces, la pendiente de esta curva, esta línea estaría dada por, en este caso, si pensamos que acá está el eje X y acá está el eje Y, ¿ya? Entonces sería equivalente a U2 es igual a el intercepto, que es 0, multiplicado por la pendiente, que sería beta 2 partido por beta 1, multiplicado por el U1. Entonces, esta pendiente, correspondería a la pendiente de máximo ascenso, ¿ok? Y en este caso, básicamente, lo que se observa es esta línea que va en esta dirección, que les muestro en pantalla. ¿Ya? Entonces, la idea es que, a partir del modelo actual, la única información que tenemos es que por cada tantos pasos que doy en U1, tengo que avanzar otros tantos pasos en U2 de tal manera de ir siempre en la dirección donde la respuesta crece más. Pero eso es solamente información local. Esa información es válida solamente acá. ¿Ya? Entonces, básicamente, si queremos salir de la región experimental, es bajo nuestro propio riesgo. ¿Ya? Entonces, bajo nuestro propio riesgo, que implica que si es que yo voy en esa dirección y la proyecto por fuera de la región experimental, o sea, salgo de acá, voy a encontrarme con situaciones que quizás ya no se comportan como este modelo, porque este modelo es válido solamente dentro de la región experimental. Entonces, básicamente ahí es donde tenemos que luego evaluar las otras herramientas, que es de tal manera de ir evaluando si es que la dirección a la que tomo es la adecuada o no, porque solamente esta información se obtiene con información local. ¿Ya? ¿Qué pasa si tuviésemos tres variables? Por ejemplo, ¿qué pasa si aquí es por ejemplo, vamos a poner acá, voy a borrar esta que está acá. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, tenemos una tercera variable? Una variable más, por ejemplo, 0,5 por U3.
No, pues lo que habría que hacer en este caso es que tendríamos que tener dos gráficos. Uno para relacionar U1, por ejemplo, con el U2 y el otro para relacionar el U1 con el U3. Y entonces tendríamos dos pendientes de máximo ascenso. Una que relaciona U1 con U2 y otra que relacionaría U1 con U3. Y la pendiente de esa segunda línea de máximo ascenso sería B3 partido por B1. Y sería equivalente como llevarlo a otra dimensión, ya no la dimensión concentración-temperatura, sino que ahora sería la dirección, no sé, por ejemplo, RPM temperatura, por ejemplo. Entonces, básicamente, la idea de definir esta dirección es relacionar los cambios que tengo que dar en una variable, por ejemplo, en este caso la temperatura, respecto a los cambios que aparecen en la otra variable, por ejemplo, en U2, de tal forma de siempre ir en el lugar donde estamos intentando llegar lo antes posible a la cima. ¿Ya? La idea entonces es como si esto fuese un cerro, ¿ya? Que queremos subir y solamente sabemos la pendiente del sendero que tenemos enfrente, entonces la idea es no salirse del sendero. Y para no salirse del sendero, yo tengo que pensar que un sendero que, por ejemplo, va en diagonal, necesito dar, dependiendo del ángulo que tiene el sendero, tengo que dar tantos pasos a la derecha como tantos pasos hacia arriba. Esa relación, es esta pendiente. Entonces, por ejemplo, para el problema que yo que les muestro acá, que se describe con ese modelo, ya tenemos entonces que la pendiente beta 1 era este número 0,775 que correspondía a este que multiplicaba al 1. La pendiente beta 2 corresponde a 0,325. Y entonces, si definimos este punto como intercepto, como punto de origen, entonces la pendiente de esto sería 0,375 partido por 0,775, que sería básicamente lo que relaciona beta 2 y beta 1, y eso implica que tenemos una pendiente de punto 42. ¿Ya? Y entonces, me voy a detener ahí un momento, punto 42. Entonces tenemos que, esa pendiente, ¿qué significa? Ese punto 42. Significa que si queremos siempre ir en la dirección donde vamos como escalando lo más rápido posible el cerro, si yo camino un paso hacia la derecha, ¿ya? Un paso hacia la derecha implica que tengo que caminar respecto al origen, todo esto respecto al origen, camino un paso hacia la derecha, tengo que caminar 0,42 pasos hacia arriba. Si camino dos pasos, tengo que caminar 0,84. Si camino tres pasos, tengo que caminar entonces hacia arriba respecto al origen 1,26, que sería 0,42 por 3. Entonces, esta ecuación que está acá, esta ecuación que relaciona el cambio en U1 con respecto al cambio en U2, que va por esta línea, es la que me proyecta los siguientes puntos experimentales. ¿Ya? Porque todos esos puntos experimentales que se puedan ejecutar en esta línea, recuerden que esta línea representa la proyección en el eje XY, y entonces la altura en el eje Z, o sea, lo que sale hacia la pantalla, serían los resultados experimentales. Se supone que debiesen ir siempre creciendo, ¿ya? Porque vamos en el sendero, se supone que tiene el mayor aumento en la respuesta. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, básicamente, con eso tenemos esta pendiente. Y como les comentaba, ya como para tener la idea, si tenemos más variables independientes, siempre se hace igual. ¿Ya? Por ejemplo, la pendiente de máximo ascenso de la respuesta UI, ¿ya? Respecto al cambio que puedo generar en la variable UJ, estaría dado por beta I partido por beta J multiplicado por UJ. ¿Ya? Y si es que queremos verlo como desde un punto de vista con un punto de referencia que sería el 0,0, entonces sería el cambio respecto al 0,0 multiplicado por el cambio con respecto al 0,0. Entonces esa sería la ecuación que describe la pendiente de máximo ascenso. Entonces esta primer análisis lo único que hace es decirnos, si quieres salir de la región experimental, solamente con la información local que tienes, que es básicamente tu modelo, entonces sigue esa relación. Sigue la relación que si aumentas en una
unidad codificada la temperatura, entonces recuerda que tienes que aumentar en 0,42 unidades codificadas la concentración. ¿Ya? Y entonces aquí está la generalización de la pendiente de máximo ascenso, que sería básicamente el beta J partido por el beta I. Y aquí estaría entonces el cambio con respecto al centro que propongo de la variable I, U sub I, perdón, y este sería el cambio que aparecería en la variable U sub J, tal que siempre estuviésemos caminando por este sendero. Entonces, lo que tenemos que hacer a continuación es proponer los siguientes experimentos. ¿Ya? Entonces, para proponer los siguientes experimentos, vamos a proyectar esta línea que es la de máximo ascenso. ¿Ya? Y entonces la idea es salirse de la región experimental para probar en otros lugares. ¿Ya? Y aquí aparece un tema muy relevante porque si queremos salirnos de la región experimental, ya sabemos que tenemos que ir en ese camino. O sea, si aumentamos en 1, por ejemplo, va a aumentar en 0,42. Si aumentamos en 2, en 0,84. ¿Ya? Pero la pregunta es, primero, ¿por qué yo de manera arbitraria decidí que voy a hacer pasos hacia la derecha que me van a generar pasos hacia arriba? ¿Por qué no mejor yo genero pasos hacia arriba y entonces que me genere automáticamente los pasos hacia la derecha? ¿Ya? Y esa pregunta es básicamente esta que aparece acá. ¿Cómo se elige la variable que voy a usar como variable para decir voy a dar un paso y entonces voy a dejar todo el resto de las variables dependientes de ese paso? Entonces, eso se hace generalmente a partir de una decisión que va un poco fuera de la estadística, ¿ya? Porque tiene que ver con el conocimiento del sistema. Generalmente se elige la variable U sub i como aquella que genera, que determina, que se conoce más, como aquella variable que se conoce más, porque esa es la que uno sabe que, por ejemplo, si damos 2 pasos o un paso, probablemente estemos en una zona que sea quizás como peligrosa, entonces podemos acotar este cambio acá. Y si es que todas las variables son conocidas, también lo que se puede hacer es seleccionar aquella variable que tiene el máximo beta. Máximo beta sub i. O sea, escoger de todas las variables aquella que genera mayores cambios en la respuesta. Porque al hacer eso, generando mayores cambios en la respuesta, entonces el beta sub i va a estar en el denominador. Y entonces, para un sistema que no es tan conocido, vamos a tener entonces acá una pendiente que va a ser muy pequeña, porque el beta de ahí abajo va a ser muy grande. Entonces voy a como controlar, no salirme mucho de mi región experimental porque podría ser peligroso. Entonces son como los dos caminos que uno debiese considerar al momento de escoger esta variable U sub i, o sea, la variable que vamos a decidir los pasos independientes que van a quedar dependiendo entonces las otras. Y claro, aquí hay un tema, porque cuando decidimos esto y entonces decidimos el valor de la variable UI que vamos a utilizar como variable independiente, lo que viene a continuación es preguntarse cuántos pasos voy a dar. Si doy 1 en variable codificada, si doy 2, 3, y eso nuevamente tiene que ver con un conocimiento del sistema. Lo importante que hay que tener claro acá es que los pasos que tengo que dar siempre tienen que proponer, o tenemos que identificar si es que la propuesta de nuevos puntos experimentales sea factible, ¿ya? No sea algo peligroso. ¿Ya? Entonces, si es que esta variable que está acá está en unidades codificadas, y nosotros, por ejemplo, acá tenemos la temperatura codificada y la concentración codificada, y me dice entonces, yo determino de manera, a partir del conocimiento que tengo de mi proceso, que con respecto al centro original de la región experimental, yo voy a avanzar 2 pasos. Vamos a poner ahí 2 pasos, 2. Y entonces en la pendiente máxima ascenso me dice que tengo que avanzar 0,84, que sería 2 por 0,42. ¿Ya? Ahora el asunto es que estos valores 2 y 0,84 es todo en variable codificada. Entonces tenemos que hacer los cambios correspondientes a variables reales, variables de ingeniería. Y para eso lo que uno hace habitualmente es utilizar la ecuación de adimensionalización, ¿ya? Que básicamente dice que la variable codificada es igual a la variable sin codificar menos el centro de la variable sin codificar, el centro de la región experimental, partido por el rango de la variable partido por 2, rango medios.
Entonces, básicamente, si yo digo que voy a dar un cambio en la variable UI con respecto al 0,0, ¿ok? Entonces, ese cambio, delta UI, sería proporcional a este otro cambio, pero ahora en variable real. Porque esto también está con respecto al centro de la región experimental. ¿Ya? Y este también está con respecto al centro de la región experimental porque es 0. ¿Ya? Entonces, básicamente, a partir de eso uno puede despejar el siguiente valor de la variable independiente a implementar en el laboratorio, pero ahora usando variables de ingeniería, o sea, la temperatura, no el más 1, más 2, más 3, sino que la temperatura con las unidades correspondientes, despejando, eligiendo el valor del delta U y entonces despejando para el nuevo, la nueva variable de decisión. Y claro, lo que les decíamos, ¿cómo escojo cuántos pasos me voy alejando de la región experimental? A partir de la experiencia del proceso. ¿Ya? Que eso ya como escapa un poco de nuestra expertise de la estadística. ¿Ya? Entonces, para el ejemplo que tenemos, que les comentaba, imaginémonos que estamos nuevamente con, para que sea como más aplicado, que decidimos que con respecto a la región experimental, recuerden, que tiene un plano que describe este comportamiento, que está dado por una ecuación, y igual a 40, algo era, 24, más 0.775 por U1, más 0.325 por U2, entonces a partir de esto, localmente obtuvimos la pendiente de máximo ascenso, que es la división del 0.775 y el 325, que sería 0.42, que es lo que yo les comentaba. Ya. Y acá entonces, fíjense lo siguiente. Si decidimos, por ejemplo, que el delta U1 va a ser la variable independiente, entonces, como yo les comentaba, pasos respecto al 0,0, por ejemplo, un paso hacia la derecha con respecto al 0,0 va a implicar en este caso la proporción con el 0.42, con la pendiente de máximo ascenso. O sea, sería beta de máximo ascenso por delta U1, o sea, sería 0.42 por delta U1, que sería 1. O sea, estoy en esta línea que se va proyectando hacia allá y entonces avanzaría un paso hacia la derecha y 0.42 hacia arriba. Si me alejo dos pasos, o sea, estoy acá ahora, en el más 2, entonces ahora para seguir en la misma pendiente de máximo ascenso, entonces tendría que ahora calcular el valor de delta U2, que sería lo mismo, el 0.42 por 2, o sea, sería 0.84. Perdón, 0.84. 0.42 por 2. ¿Ok? Y si quisiéramos ahora dar 3 pasos, o sea, alejarnos 3 unidades codificadas desde la región experimental, entonces va a ser exactamente lo mismo, lo que daría 1.26. Entonces, todo esto que les estoy mostrando acá es aquellos cambios propuestos a partir de la información actual en variable codificada que van en la dirección de del máximo crecimiento, asumiendo que si es que me voy alejando de acá, se sigue manteniendo este plano, lo cual no va a ser así porque a medida que nos vayamos alejando, ese plano va a ser menos relevante, menos significativo, menos representativo, ¿ya? Porque el plano es válido solamente alrededor del lugar donde fue estimado. ¿Ya? Entonces, básicamente con eso tendríamos estos puntos que en variable codificada representan los elementos que pertenecen a esta pendiente de máximo ascenso. Y claro, si vamos al laboratorio, yo lo que yo les comento, es imposible ir y decir ya, yo quiero implementar estos experimentos con delta U1 y delta U2 0.42, ¿no es cierto? Porque lo que hay que hacer en el laboratorio es setear y llevar las cosas hasta una unas variables que sean implementables, por lo tanto variables en unidades de ingeniería, y entonces para eso lo que hay que hacer es hacer una conversión. Por ejemplo, yo les decía, si U1 representa la temperatura, ¿ya? Entonces un delta U1 de 1 implica alejarse un paso respecto al centro de la región experimental. ¿Ya? Entonces, si el centro de la región experimental es 130 grados, porque de manera original partimos entre 120 y 140 grados, ahí está el menos 1 y el más 1 respectivamente, entonces sabemos que el centro de la región experimental para la temperatura está en 130 grados. Entonces, sabemos entonces que este paso con respecto al eje 0 implica pasos en la temperatura con respecto al eje
130 grados Celsius, que es el centro. ¿Ya? Y esos cambios, y aquí estaría entonces el 130 grados Celsius. Y a eso habría que sumarle los pasos que doy en la variable correspondiente. ¿Ya? En este caso, el paso que voy a dar es 1. Y si ustedes recuerdan, que esto es algo que yo les pedí que se acordaran al principio cuando estábamos viendo esto, la ecuación de adimensionalización está descrita acá. La variable codificada es igual a la variable real menos el centro de la variable real partido por el rango medios. Eso implica que entre cada unidad hay un rango medio. Y hay un rango medio. Entonces, básicamente, si queremos dar un paso en variable codificada, implica que un paso respecto al 0,0 implica que respecto al centro de la temperatura, que es 130, voy a dar un paso equivalente a un rango medio. ¿Ya? Que sería entonces 130 más el rango medio, que en este caso el rango es 20, ya que aparece igual, aparece identificado. Aquí está el rango que es 20 porque hay 20 unidades entre 140 y 120, y medio quiere decir, bueno, dividido por 2, entonces sería 20 partido por 2, multiplicado por el delta U1, que sería 1. Entonces eso me da 140 grados. Entonces, alejarse un paso hacia la derecha es equivalente a probar una nueva temperatura de 140 grados. ¿Ya? Y esa misma idea también se puede repetir ahora, pero con el delta que aparece para la pendiente de máximo ascenso. O sea, si al caminar un paso en la temperatura, camino 0,42 pasos en la concentración, esos 0,42 pasos tienen que ser convertidas a variable de ingeniería usando entonces la ecuación correspondiente de adimensionalización, y eso implicaría que en la conversión para el 0,42 tendríamos que pensar la concentración, ¿dónde tiene su centro? En este caso en 30, porque el valor mínimo es 20 y el valor máximo es 40. ¿Cuál es el rango de la concentración? 20, porque entre 20 y 40 hay 20, por ejemplo, ppm. Eso implica entonces que si yo doy un paso equivalente, de hecho, 0,42 pasos en la variable U2 con respecto al 0,0, eso es equivalente a subir en un número distinto, pero también desde el centro de la región experimental respecto a la concentración, o sea, respecto al centro de la región de la concentración, que sería 30, sería más 0,42, que serían los pasos que doy en variable codificada, multiplicada por el factor de multiplicación que descodifica, que sería el rango medio. En este caso, el rango de la concentración. O sea, el rango de la concentración, que es 20 partido por 2, 10. Entonces, el siguiente punto sería 30 más 4,2, que es 34,2 ppm, por ejemplo. Entonces, esto es lo que yo uso para investigar. Si quiero hacerlo, por ejemplo, ahora, para la siguiente temperatura, lo voy a poner con magenta, que corresponde a 2 pasos, o sea, pasar del 0 al 1 y del 1 al 2. Entonces, esos 2 pasos que voy a dar en la temperatura va a ser 130, porque todo está referido a la condición original, a la región experimental original. Sería entonces 130 más ahora 2 pasos. ¿Ya? Y esos 2 pasos se convierten con el factor de conversión, que es el rango medio. Entonces sería 130 más, en este caso el rango medio es 10, multiplicado por 2. O sea, el siguiente paso en variable de ingeniería sería 150 grados Celsius. Y esos 2 pasos que di de variable codificada implican que en la pendiente de máximo ascenso voy a aumentar ahora a 0,84 pasos codificados en la concentración. Eso implica entonces que ese 0,84 sería equivalente a la región experimental, centro, más 0,84 multiplicado por el rango medio, que es 20 partido por 2. O sea, el siguiente punto que experimentaría sería 38,4. Y si doy 3 pasos, es un poco igual. En este caso, 3 pasos implica, con respecto a 130, 3 rangos medios, o sea, sería 130 más 30, o sea, 160. Y en este caso sería, por la pendiente máximo ascenso, sería 1,26 pasos en la concentración codificada, lo que implicaría entonces que sería
30 más 1.26 por rango medio, por 10. O sea, 42,6 ppm. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Lo que hacemos acá es, en la primera tabla, es identificar los puntos experimentales en variable codificada. Luego, cada punto experimental que identificamos como candidato a la experimentación, lo pasamos entonces a variable de ingeniería. Y estas variables de ingeniería son las que llevo al experimento. Entonces voy a experimentar. Ahora voy a experimentar afuera de la región experimental. En este caso, fíjense que corresponde al límite, porque es 140, todavía estamos en el límite, pero de ahí para adelante ya estaríamos fuera de la región experimental. ¿Ya? Entonces, tenemos la tabla que vamos a usar para la experimentación, y lo que vamos a hacer es ir a experimentar. Entonces, ¿qué hacemos para ir a experimentar? Nos movemos en esta línea. ¿Ya? Entonces, si estábamos en el 0,0, por ejemplo, tendríamos un elemento que sería, creo que era 40, como 44 de hecho, aproximadamente, que lo saqué de acá, del intercepto del modelo, porque eso sería el centro de la región experimental. Entonces, si ahora yo me muevo un poco y voy a hacer la experimentación, ahora en un punto distinto a los vértices, porque ahora voy a la pendiente de máximo ascenso, entonces si doy un paso que es equivalente entonces a los 140 grados Celsius y 34,2 ppm, entonces voy al laboratorio, hago mi análisis, implemento mi sistema experimental y obtengo un Y1. ¿Ya? ¿Qué puedo observar de esta situación? Observo claramente que existe un aumento en mi respuesta respecto al centro de la región experimental. Entonces, considerando que yo definí que esta pendiente era la pendiente de máximo cambio, y en este caso máximo crecimiento, la evidencia experimental me dice que voy en la dirección correcta, porque yo asumí que iba a subir la respuesta y efectivamente subió. No sabemos si es la mejor de todas porque, como les digo, nunca conocemos la superficie, solamente tenemos como ideas de cómo son. Entonces, tomando en cuenta que, fíjense que al irme por la pendiente de máximo ascenso, aumentó mi respuesta, por lo tanto, el supuesto de que en esa dirección la pendiente aumenta es válido, o sea, la respuesta aumenta, es válido. Entonces, me aventuro, y entonces, aquí tengo Y1, entonces, me aventuro y voy y sigo, me alejo un poco más, doy un segundo paso. Y entonces, ese segundo paso sería probar con la temperatura en 150 y 38,6, que correspondería a estas en variable codificada, las cuales están sobre la pendiente de máximo ascenso. Entonces, voy a experimentar y obtengo un Y2. Y ese Y2, por ejemplo, es así. El Y2, y estos dos, y me entrega este. Y2. ¿Ya? Ahora, si observamos con el siguiente gráfico, que estaría luego de la experimentación, o sea, esto era con 140 grados Celsius, esto era con 150 grados Celsius, podemos observar que, al parecer, hubo una especie de cambio en la tasa de cambio de la respuesta, porque resulta que al principio era súper empinado y luego ya no lo era tanto. Pero igual hubo un aumento. Entonces, como que no habría razón para pensar que hay que cambiar la pendiente de máximo ascenso porque seguimos ascendiendo. O sea, este cambio en la pendiente se puede dar producto de que estamos cerca del óptimo, quizás, porque cerca del óptimo, como estamos cerca de una campana, mientras más cerca de del tope de la campana estamos, es como más, el vector es como más perpendicular al suelo. Entonces, si decimos todavía seguimos aumentando, por lo tanto todavía podemos seguir mejorando, hay margen de mejora y entonces probamos el tercer punto. Y resulta que cuando probamos el tercer punto, obtuvimos algo como esto. ¿Ya? Que ahora resulta que ahora bajó. Imagínense que pasó esto. Entonces, en este punto tenemos que detenernos, porque básicamente cuando vamos explorando fuera de la región experimental con la única información disponible que tenemos, que es que hacia allá las cosas aumentan, encontramos experimentalmente que luego de, por ejemplo, la temperatura 150 a la 160, ya no aumenta, sino que disminuye. Entonces la pregunta ahí es ¿por qué? ¿Por qué disminuye? Entonces, en este punto es donde va a aparecer, donde va a saltar una alarma, un warning, ¿ya? Y esa alarma es porque básicamente se suponía que iba en aumento y resulta que de repente ya no va en aumento, sino que disminuyó, cuando la información local me decía que sí, tenía que aumentar. ¿Ya?
Entonces, esa alarma, ese warning, nos indicaría dos posibles cosas. Una, es que estemos cerca del óptimo, y la segunda es que nos perdimos. ¿Ya? ¿Y a qué me refiero con nos perdimos? Fundamentalmente a que el sendero que yo identifiqué como el que sube el cerro puede haber cambiado de dirección. Entonces, si seguimos caminando como recto por algo que luego cambió de dirección, quizás nos empezamos a bajar el cerro en vez de seguir subiendo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se da eso desde el punto de vista como práctico? Es más que como usando la analogía, pero más como aplicándolo a esto, es porque puede haber un punto de inflexión, un punto de silla. ¿Ya? ¿Y qué pasa cuando hay un punto de silla? Cuando hay un punto de silla, no es que estemos en un óptimo, sino que como la dirección hacia donde sigue subiendo la pendiente cambia. ¿Ya? Entonces, básicamente, ¿qué implica eso? Que si es que nos encontráramos en esta situación, tendríamos que hacer tomar en consideración la alarma y hacer un análisis. ¿Ya? Y ese análisis tiene como dos posibles caminos. Uno es que estamos en un óptimo y el otro es que no estamos en un óptimo. O sea que nos salimos del sendero simplemente. Tenemos que retomar el sendero. ¿Ya? Entonces, para hacer ese análisis, ya que es la siguiente pregunta que debiésemos responder, una vez que identificamos hacia dónde, cuántos pasos doy y cómo se implementan los puntos experimentales siguientes propuestos y cómo se identifica cuando hay necesidad de hacer un análisis más profundo. ¿Ya? Entonces, la siguiente pregunta que vamos a responder es, ¿cómo sé yo que estoy en el óptimo? ¿Ya? Porque básicamente aplicamos entonces esta dirección a seguir, la pendiente de máximo ascenso, y llegó un punto donde fuimos experimentando y resulta que después de, por ejemplo, en este caso, 3 pasos, la respuesta disminuyó cuando debiese ir siempre aumentando, porque es la de máximo ascenso. Entonces, para identificar si es que este punto o el punto cercano es un óptimo, como uno de los posibles soluciones a este problema que aparece, entendiendo que nunca conocemos la respuesta, siempre conocemos aproximaciones de ella. Entonces, para preguntarnos cómo sé que yo estoy en el óptimo, es fundamentalmente para saber si es que, por ejemplo, acá identificamos entonces el óptimo alrededor de este punto de trabajo, o lo que hay que hacer es buscar el óptimo en otro lugar, porque simplemente, como les decía, nos salimos del sendero, nos fuimos para otro lado. Entonces, para preguntar si es que, cómo sé yo que estoy en el óptimo, lo que hay que hacer es un análisis, ya que es como el nexo con la materia que viene a continuación, ya, que se llama un análisis de falta de ajuste. ¿Ya? ¿Por qué es un análisis de falta de ajuste? Porque el ajuste se puede, la palabra ajuste se puede relacionar con una especie como de indicador de qué tan bien describen mis datos experimentales el modelo. Si yo tengo un modelo bien ajustado, entonces los datos experimentales y los datos predichos por el modelo son muy parecidos. ¿Ya? Y cuando tengo un modelo mal ajustado, o por lo tanto un modelo con falta de ajuste, entonces los datos experimentales son muy distintos de los datos reales, de los datos, perdón, del modelo. Entonces, básicamente, el análisis de falta de ajuste nos va a permitir identificar si es que existen luces para decir que estamos cerca del óptimo o no. ¿Ya? ¿Y por qué? Fundamentalmente porque cerca del óptimo existe curvatura de segundo orden. Entonces, si estamos en un punto como este, donde las cosas disminuyeron cuando debiesen ir aumentando, entonces si es que estuviésemos en el óptimo, entonces los modelos lineales no nos servirían. Y entonces tendríamos que pasar a un modelo cuadrático, ¿ya? Y eso se ve gráficamente acá, mira, acá. Esta gráfica que está acá representa la situación en la cual estaríamos cerca de un óptimo. ¿Ya? Aquí aparecería una situación en la cual estamos en el óptimo. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, imagínense que estamos en un punto, en este punto de inflexión, perdón, este punto de inflexión, y entonces acá queremos saber si es que esta alarma indica que hay un óptimo o hay que buscar en otro lugar. Entonces, si para saber que hay un óptimo o para buscar en otro lugar, lo que hay que hacer es volver a recopilar información, ¿ya? Ahora alrededor de este punto de trabajo. ¿Ya? ¿Por qué recopilar nueva información? Porque la información local ya no sirve.
porque la información local que teníamos hasta ahora decía que si íbamos en esa dirección seguía aumentando la respuesta y ahora resulta que no siguió aumentando. Entonces, la información original se degradó producto de que nos alejamos de la región original. Entonces, para identificar si esa degradación es producto de que hay un óptimo o es producto de que hay un cambio en la dirección del aumento, ¿ya? O sea, una disminución en el cambio de pendiente. ¿Ya? Entonces, básicamente, como les decía, lo que se hace es volver a sacar información, ¿ya? Y eso quiere decir básicamente que debiésemos, alrededor de este punto de trabajo, perdón, alrededor de hacer un nuevo diseño 2 elevado a n. ¿Por qué un diseño 2 elevado a n de nuevo? Porque lo que queremos es adquirir de nuevo información. Entonces, para eso entonces debiésemos plantear un nuevo diseño de experimentos alrededor de ese punto de trabajo. Entonces, si ese punto de trabajo era el número 2, o sea, había dos pasos que había dado, acá estaba el 1 y acá estaba el 2, que era 140 y 150 grados, y esto estaba a una concentración de 38.4, entonces, alrededor de ese punto de trabajo es que voy a definir ahora el 0,0 para la nueva región experimental. Entonces acá estaría, aquí está, voy a ponerlo acá, aquí estaría el 0, acá estaría el 0, que sería equivalente a los 38,4 ppm y los 150 grados. Y nuevamente entonces tengo que darme un rango de trabajo que tiene que ver fundamentalmente con las disponibilidades del laboratorio, etc. ¿Ya? Y eso implicaría entonces que cuando yo me doy el rango, finalmente aquí me aparecería un menos 1 y un más 1, menos 1 y un más 1. Pero ese menos 1 y más 1 es en otro punto, en otro lugar, en otra región, porque ya la región original, la que estaba ahí, ahora la vamos a olvidar. ¿Por qué la vamos a olvidar? Porque la información que me entregaba era válida alrededor de ese punto de trabajo, pero cuando nos empezamos a alejar, ya no es válida, porque el supuesto es cada vez más débil, mientras más lejos está. Entonces, en esta nueva región experimental, que está dentro de la pendiente de máximo ascenso anterior, ¿ya? Es donde vamos a plantear un diseño 2 elevado a n, nuevamente, y entonces vamos a preguntarnos si es que con la información que tenemos disponible podemos pensar que hay un optimum, ¿ya? Entonces, ahora sí, el diagrama que estaba acá, lo que se hace es hacer un análisis de falta de ajuste, ¿ya? Y que básicamente lo que dice es, si tú hiciste un diseño 2 elevado a n, ya que está acá, entonces vas a tener nuevamente un plano. ¿Ya? Ese plano, en las unidades codificadas, la unidad codificada va a implicar que, descrito como estas líneas negras que están acá, el 0,0, ¿ya? Ese que está acá, el intercepto del plano, va a ser representado en este caso por el beta 0. ¿Ya? ¿Por qué? Porque sabíamos que beta 0 más beta 1 U1 más beta 2 U2, en variable codificada todo esto, cuando reemplazamos 0 y reemplazamos 0, entonces tenemos el y en 0,0. Pero ese y en 0,0 es el y predicho, ya que sería este que está acá abajito. Entonces, si hiciéramos experimentos en los distintos puntos, ¿ya? Y aparte hiciéramos experimentos extra en el centro de la región experimental, marcado con esas cruces, entonces básicamente los puntos de los vértices que están multiplicando, o sea que me permiten obtener los efectos multiplicando por menos 1 o más 1 la respuesta, son los únicos puntos que se utilizan para estimar los parámetros, no los puntos 0,0. ¿Ok? Por lo tanto, estos puntos 0,0 para este diseño de experimentos no fueron utilizados para obtener los parámetros. Por lo tanto, esta pendiente beta 0, que sería equivalente al y 0,0 predicho, puede ser comparado con el valor obtenido experimentalmente. ¿Ya? ¿Por qué experimentalmente? Porque yo asumo que tengo esa información experimental, porque resulta que este punto que estaba acá, que correspondía al punto de inflexión donde yo identifiqué que había la necesidad de obtener nuevamente más información, ese ahora pasa a ser el centro de la región experimental, 150 y 38.4. Por lo tanto, ese valor ya lo conozco. Entonces, experimentalmente ya tengo información del 0,0 y ahora, mediante el modelo, voy a obtener una información
de modelo, o sea, predicha, del 0,0. ¿Ya? Y lo que se hace aquí es evaluar el supuesto. ¿Cuál es el supuesto? El supuesto de la curvatura de primer orden. ¿Y qué característica tiene la curvatura de primer orden? Que es un plano. Y si es que aquí hay una campana, entonces los puntos que están en el centro de la campana van a estar muy lejos del punto que está prediciendo el plano. Esa distancia que está ahí, que se las marco con otro color mejor, esa distancia que ustedes ven acá, esa distancia D, corresponde a una especie de indicador de qué tan bueno o qué tan malo es mi plano respecto a otra configuración que sería en este caso una campana, una superficie con curvatura de segundo orden. ¿Ya? Entonces, esta distancia tendría que tener un límite, donde si esa distancia es chiquitita, yo puedo decir que, bueno, fundamentalmente la campana esta es más bien un plano, o si esta distancia es muy grande, ¿ya? Como esta que ustedes ven acá, muy grande esta distancia, entonces podríamos decir que todo da a pensar que es necesario agregar otras dependencias de segundo orden y por lo tanto estamos hay una alerta de óptimo. ¿Ya? Y para eso hay varias herramientas, ¿ya? Hay más herramientas que se utilizan, que es lo que viene en la clase siguiente, pero acá simplemente les cuento de qué se tratan las herramientas. ¿Ya? Entonces, en 2D se me hace muy difícil dibujar, pero en una dimensión es más fácil. Entonces, imagínense ustedes que estábamos en este problema donde estábamos estimando y aquí estábamos en el punto de inflexión, segundo paso y tercer paso, que respecto a esto entonces definí un nuevo centro de la región experimental. ¿Ya? Y ese nuevo centro de la región experimental implicó que ahora voy a definir un rango nuevo para hacer nuevos cálculos. ¿Ya? Entonces, como yo les explicaba, mientras iba probando en el camino de la pendiente de máximo ascenso, fui obteniendo datos experimentales. Y estos datos experimentales representan el centro, los datos en el centro de la nueva región experimental. ¿Ya? Entonces, esas cruces las voy a representar así. Entonces, el tema es así. Si en la nueva región experimental, ¿ya?, no hay óptimo, o no hay evidencia de óptimo, ¿ya? No hay evidencia de óptimo, entonces lo que va a pasar es que los puntos experimentales se van a parecer mucho al intercepto. Van a ser muy parecidos. ¿Ya? Y si ahora pensamos que, perdón, y ese intercepto entonces va a ser comparable con este valor que está acá, por ejemplo, el valor promedio en el 0,0, el valor experimental. ¿Ya? Entonces, básicamente, si la respuesta predicha del modelo se parece a la experimental en todos los puntos, no hay problema. ¿Ya? Pero podría pasar, este sería entonces un modelo OK. ¿Ok? Y eso va a ser entonces cuando el beta 0, cuando el valor del Y predicho, se parezca al Y medido en el punto 0,0. Ahí estaría el modelo OK. Y cuando el modelo no está bien, cuando no es OK, es cuando existe una diferencia entre el valor experimental medido y el valor predicho por nuestro modelo. Porque si sucede algo como esto, quiere decir entonces que al parecer a nuestro modelo le faltaría, por ejemplo, un término beta 1,1 multiplicado por 1 al cuadrado, de tal forma de que en vez de seguir ese camino, siguiera un camino más como este. ¿Okay? Entonces esa distancia que se puede ver en una dimensión, también se pueden ver en múltiples dimensiones, y es básicamente, esa distancia es equivalente a evaluar cuán distinto es el valor medido en la región, centro de la región experimental, todas las distintas dimensiones, con respecto al valor predicho que corresponde en variable codificada al beta 0. ¿Ya? Y entonces decir que si esto es una diferencia, delta por ejemplo y 0, entonces básicamente decir el mu de delta y 0 es igual a 0, hipótesis nula, a hipótesis alternativa, el mu del delta i en 0,0 es distinto de 0. Si no podemos rechazar hipótesis nula, entonces el modelo está OK. Y si es que podemos rechazar hipótesis nula, entonces el modelo es no OK y entonces hay evidencia de óptimo. Porque estaríamos en una situación como esta. ¿Ya?
Entonces ese es básicamente como el análisis de falta de ajuste que habría que hacer acá. ¿Ya? Y si ustedes recuerdan, cuando uno hace un análisis, un test de hipótesis de dos lados, uno puede hacerlo con las diferencias, o también lo que puede hacer es identificar el intervalo de confianza de las dos variables, en este caso del valor medido, promedio, y compararlo con el intervalo de confianza del parámetro beta 0. Y si es que no se solapan, entonces son distintos, lo que implicaría H1, lo que implicaría entonces que el modelo no está bien. ¿Ya? O sea, cuando por ejemplo se genera, voy a poner acá, si sacan ustedes el intervalo de confianza del valor medido, por ejemplo este, que lo voy a poner en azul. Aquí está el intervalo de confianza del valor medido. Y lo comparan con el intervalo de confianza del valor predicho. Si es que no existe solapamiento, entonces podemos rechazar H0. Eso quiere decir entonces que el modelo no es bueno, y entonces pasaría esto que es mejor describirlo como un comportamiento cuadrático, lo que implicaría que hay evidencia de óptimo. ¿Ya? Y por otro lado, sí, y aquí entonces estaría, perdón, y aquí estarían entonces los dos intervalos de confianza. Y entonces ahí necesitaríamos el segundo modelo de segundo orden. Y en su defecto, si es que, por otro lado, en vez de estar ahí los puntos experimentales, lo voy a borrar acá con la goma esta. Si los puntos experimentales no están ahí, sino que, por ejemplo, están acá, entonces claramente el intervalo de confianza de los puntos azules y los verdes se parecen, y por lo tanto entonces H0. O sea, no es posible dudar de H0, lo que implica que no es posible decir que el modelo es malo. ¿Ya? Y por lo tanto, ¿qué pasa en este segundo caso? Básicamente no podemos asegurar que exista curvatura de segundo orden, por lo tanto no estaríamos en presencia de un óptimo, y por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? Buscar la nueva pendiente de máximo ascenso utilizando el nuevo modelo, obtenido con los nuevos, en la nueva región experimental. Y entonces habría entonces que, con esta nueva pendiente de máximo ascenso, volver a repetir el mismo procedimiento. O sea, volver a ir a buscar puntos experimentales ahora en otro sendero. ¿Ya? Entonces, aquí estaría como el resumen de la parte de cómo sé yo si estoy en el óptimo. Entonces, eh, si, es que, si es que los puntos experimentales en el centro de la región se solapa con el valor predicho, utilizando entonces un intervalo de confianza, en este caso el valor medido en el centro y el valor predicho en el intercepto, entonces básicamente el modelo está ok. Y si es que no, entonces habría que pensar en un modelo de segundo orden. Y para hacer un intervalo de confianza requiero el promedio, que en este caso para el valor medido sería el promedio de los datos medidos, ya que tendríamos el S partido por raíz de n del promedio de los datos medidos en el centro. Y en el caso del intervalo de confianza de los parámetros, podemos usar esta aproximación, que es el valor del parámetro beta 0 más menos el t de 1 menos alfa medio por el mismo S de i partido por raíz de n. Es el mismo que está ahí. ¿Y por qué es una aproximación buena? Porque fundamentalmente se asume que beta 0 es un estimador de y, por lo tanto debiese tener la misma varianza. ¿Ya? Ok, entonces, a partir de eso, intentaríamos responder a esa pregunta si es que estamos en el óptimo o no, lo cual implica entonces hacer un nuevo diseño 2 elevado a n y preguntarnos si es que los intervalos de confianza de beta 0 y del valor medido en 0 se parecen o no. Y por último, si es que, por ejemplo, llegamos a la conclusión de que hay evidencia de óptimo, o sea que hay una curvatura, lo que habría que hacer es preguntarnos si es que ahora un nuevo diseño hay que utilizar para intentar determinar esta curvatura, esta pendiente. ¿Ya? Entonces, para eso se utiliza cuando asumimos, cuando identificamos que puede haber curvatura, ¿ya? Entonces cuando vamos a decir que el H0 entonces no se rechazó, que implicaba entonces que el valor, el intervalo de confianza del beta 0 es distinto del intervalo de confianza del Y0 medido. Entonces, como hay evidencia de óptimo, lo que hay que preguntarse es qué tendría que hacer para ahora que apareciera un modelo que tiene elementos cuadráticos, ¿ya?
Entonces, para eso lo que se hace es, aquí también uno puede hacer una analogía, porque básicamente tenemos que ahora definir una nueva región experimental, ¿ya? Pero esa región experimental ahora va a ser un poco distinta, porque esta región experimental requiere una característica tal que me permite identificar de manera adecuada los términos elevados al cuadrado, ¿ya? Entonces, uno puede hacer una especie de equivalente y uno dice, si es que el 2 elevado a n me da un plano, ¿ya? Y ese plano no tiene curvatura, no hay curvatura, ¿ok? Entonces, si queremos ahora tener una superficie, entonces nuestra región experimental tiene que ser curva. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a definir un nuevo diseño de experimentos que ahora ya no va a ser un diseño 2 elevado a n, sino que ahora va a ser un diseño de superficie de respuesta, la cual me va a entregar una superficie cuadrática que tiene una curva. Y esa región experimental es, en vez de ser con líneas rectas, va a tener ahora líneas curvas, como la que ustedes ven acá. Y acá está U1 y acá está U2. ¿Ya? Entonces, esta parte, que es lo último que vemos, esta circunferencia representa la nueva región experimental. Entonces, nuestros puntos experimentales debiesen estar alrededor de esta circunferencia. ¿Ya? Entonces, tenemos que decidir cuáles son los puntos experimentales que vamos a usar. ¿Ya? Estos son los puntos que representan esta circunferencia, porque la circunferencia tiene la curvatura necesaria para poder estimar los términos cuadráticos. ¿Ya? Entonces, como el objetivo es intentar economizar corridas experimentales y entendiendo que para llegar a todo esto, yo por ejemplo en este punto que estaría como acá, este punto de ahí arriba, yo ya tengo un diseño 12 elevado a n, o sea, yo ya tengo unos puntos experimentales en los vértices de un cuadrado y aparte ya tengo los puntos experimentales en el centro, entonces la idea sería como ahorrar los puntos experimentales, o sea, reutilizar los puntos que ya existen. Entonces lo que se hace es que en esta superficie curva se ubican primero los puntos experimentales actuales, ya que básicamente los que pertenecen al diseño 2 elevado a n, que serían estos. Porque eso ya hicimos todos los experimentos, ya tenemos las corridas experimentales. Entonces requerimos un conjunto de corridas experimentales extra que me permitan transformar el cuadrado en un círculo. ¿Ya? Y entonces lo que hay que hacer es elegir otras corridas experimentales fuera de este cuadrado, pero que pertenezcan al círculo donde están perteneciendo todos los puntos experimentales, los cuales corresponden a estas que están acá. O se eligen estos porque esos son los que están más lejos de los puntos actuales, que ya tenemos luego de haber hecho experimentación inicial. Entonces, estos puntos que están acá se llaman puntos estrella y son los puntos estrella que se añaden, ¿ya?, al diseño 2 elevado a n más punto central, porque acá también tenemos unos puntos centrales. Entonces, estos nuevos puntos son los que participan en el nuevo diseño experimental, ¿ya?, que nos va a permitir entonces obtener un modelo cuadrático. Y ese nuevo diseño experimental se llama diseño central compuesto, Central Composite Design, CCD. Y este nuevo diseño central compuesto, en vez de ser como en el 2 elevado a n, que es un cuadrado o un cubo, en el caso del diseño central compuesto es un círculo o una, en este caso, una esfera, por ejemplo. ¿Ya? Entonces aquí está representada la primera parte que yo les comentaba, que era los puntos experimentales actuales, que ya están conocidos, más los puntos que también conocí porque estoy en el centro de la región experimental, y fue lo que me permitió identificar que estaba en una evidencia de óptimo, y entonces todo eso ya se conoce, y a ello entonces le voy a agregar los puntos estrella, que están acá, los cuales tienen unas coordenadas un poco raras, ¿ya? Porque si es que esto está en variable codificada, ¿ya? Y por ejemplo este punto representa el punto, más fácil el punto 1,1, entonces si ese punto representa el 1,1, entonces este cateto es 1, este cateto 1 y este hipotenusa es raíz de 2. Entonces el radio de la circunferencia es raíz de 2, entonces este punto, por ejemplo, que está ahí,
sería el punto 0, raíz de 2. Acá estaría el punto 0, menos raíz de 2. Acá estaría el punto raíz de 2, 0. Y acá estaría el punto menos raíz de 2, 0. Todo en variable codificada. ¿Ya? Y entonces, este diseño central compuesto es el que vamos a utilizar para obtener un modelo cuadrático, y este diseño central compuesto, yo les comentaba, se compone de los puntos que yo ya implementé del diseño de 2 vías, los más menos 1, los puntos centrales que requería para hacer el análisis de falta de ajuste, y los puntos estrella, que corresponden a los que le permiten, lo que le entregan la curvatura para obtener esta elemento. Y ahí se ven así, un diagrama, en este caso la tabla de contrastes es la tabla de contrastes inicial, el 2 elevado a n, más los puntos centrales, más los puntos estrella. Entonces aquí, por ejemplo, lo mínimo, esto sería como los mínimos puntos que requeriríamos, que sería al menos 2 elevado a n puntos del diseño original, más los puntos estrella, que serían en este caso 4, y más al menos 2 puntos centrales. Y si quieren verlo en 3 dimensiones, en vez de tener un círculo, tengo una esfera, cuyo radio, en vez de ser raíz de 2, va a ser raíz de 3. ¿Ya? Porque así queda, o sea, un cubo de aristas, de arista 2, o sea, con respecto al centro de tamaño 1, implica entonces que está inscrito en una circunferencia de radio raíz de 3. ¿Ya? Y si fuese una hiperesfera, o sea, en 4 dimensiones, sería raíz de 4, o sea, 2. ¿Ya? Entonces, estos diseños de experimentos que se llaman central compuesto, que se componen con estos, son aquellos que nos van a permitir, ¿ya?, obtener estas representaciones, que son cuadráticas, y que nos agregan entonces los elementos extra, estos puntos de estrella, que nos permiten entonces obtener esa información relevante. ¿Ya? Y para todo esto, para hacer todo este procedimiento, para llevarlo a cabo ahora, aplicar realmente, lo que se necesita es herramientas extra, porque necesitamos obtener parámetros los cuales tienen elementos que están en raíz de 2, raíz de 2 con el 0, los cuales ya no pueden ser obtenidos con la tabla de contrastes, y es entonces que comenzamos con análisis de regresión. Ya, entonces, con esto, en esta clase súper breve, ya de superficie de respuesta, les conté más o menos de manera muy sucinta el algoritmo como de mejora, o sea, de cómo ir proyectando la información que obtenemos de los diseños de experimentos y con los respectivos supuestos. Y entonces todo esto se resume en esta PPT que está acá. Y con esto terminamos. Donde básicamente decimos, partimos desde una región experimental, ¿ya? Y esta región experimental, lo primero que vamos a hacer es caracterizarla. ¿Cómo la vamos a caracterizar? Mediante un diseño 2 elevado a n. Vamos a hacer un supuesto, ¿ya? En naranja ustedes ven los pasos que requieren experimentación. Entonces, si partimos de una región experimental inicial, vamos a poner el primer supuesto que dice que estamos lejos del óptimo. Entonces lo que vamos a obtener va a ser un modelo de curvatura sin curvatura de segundo orden. Entonces, a partir de eso, vamos a hacer un análisis de falta de ajuste. O sea, vamos a identificar si es que el beta 0 se parece con respecto al valor en el centro. Entonces, aquí hay dos posibilidades. Si se ajusta o no se ajusta. Si se ajusta, quiere decir entonces que no hay curvatura de segundo orden. ¿Qué es lo que sacamos entonces? La pendiente de máximo ascenso, o sea, identificamos la dirección hacia donde extrapolar nuestra experimentación, y entonces experimentamos sobre esa, esa pendiente, sobre esa recta, y entonces vamos experimentando hasta que observamos que existe un cambio de tendencia. En el punto donde existe un cambio de tendencia, o sea, vamos avanzando, vamos alejándonos de la región experimental. Entonces, en el punto donde existe un cambio de tendencia, lo que se hace es que se define un nuevo centro de una nueva región experimental y volvemos a repetir el procedimiento. ¿Ya? Entonces, volvemos a hacer esto, y ahora imagínense que el análisis de falta de ajuste dice que el modelo ya no está bien, o sea que hay evidencia de óptimo, de segundo orden, perdón.
evidencia de curvatura de segundo orden. Entonces lo que habría que hacer sería agregar más experimentación a la que ya existe, añadiendo los puntos estrella, ya que son aquellos que me van a dar la curvatura. Y entonces vamos a obtener, mediante un análisis de regresión, ya un nuevo modelo, el cual va a ser sometido a un análisis de falta de ajuste, ya que eso lo vamos a ver en las clases sucesivas. Entonces, con el nuevo modelo, si es que el modelo es bueno, vamos a derivar y vamos a igualar a cero y nos vamos a preguntar, ¿el óptimo está dentro de la región? Si está dentro de la región, entonces encontramos el mejor punto. Y si es que no, quiere decir que la superficie cuadrática está bien, pero requerimos movernos un poco porque la superficie cuadrática me dice que está fuera de la región experimental, por lo tanto ahora me tengo que mover en esa dirección. ¿Ya? Entonces, este algoritmo que está acá, con estos pasos que ven, representa el algoritmo de mejora continua que disminuye las corridas experimentales, ¿ya? Por lo tanto disminuye el gasto asociado a eso y aumenta, maximiza la información máximo de información, ¿ya? Y que entonces me permite llegar al óptimo. Esto es un óptimo local, experimental, ¿ya? Y entonces tenemos todo un procedimiento sistemático, ¿ya? Que consta de varios pasos, los cuales me van a generar este análisis, ¿ya? Entonces, esta clase, como les decía, que esta clase puente nos abre las inquietudes de cómo obtener los parámetros, cómo hacer el análisis de falta de ajuste y por lo tanto cómo enfrentarnos a otro tipo de modelos, y es lo que vamos a ver a continuación con el análisis de regresión. ¿Ya? Uh, con esto terminamos la clase. Quisiera saber si tienen alguna pregunta ahora. Bueno, si es que tienen después, por supuesto que me la pueden hacer más adelante. No, profe, quedó todo súper claro. Súper bien. Ya, entonces nos vemos nosotros el próximo jueves. Que te vaya muy bien. Nos vemos. Chao, profe, que esté bien también. Igual.